maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca, solo como referencia, La Guerra que nos ocultan, y orgullosamente miembro de esta familia, sí, una familia de sin censura, porque todos somos sin censura. Reapareció el viejón, mi querido Paco, y todos brincan en la oposición como chinicuiles en comal. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Fíjate, buenos días. Lunes, primer día del último mes del año, Vicente, de 2025. Mira cuánto tiempo llevamos aquí. Mira, sí, es que hay muchas noticias. La primera, claro, dicen que en mi pueblo que cuidado con lo que pides porque se te puede aparecer el diablo, Vicente. Y se les apareció y mira, dices tú, brincaron como chinicuiles, ¿sí? A todo mundo brincó, todo mundo pegó de gritos. La verdad es el miedo que le tienen a López Obrador, el odio que le tienen a López Obrador. Pedían que apareciera, ¿no? Mira, ni siquiera tuvo que hacer nada. 40 minutos en redes y en un video y los puso a hablar a todo mundo de ellos. Bueno, es que pero mira, hablar, pero hay que tener cuidado. Tienes, por ejemplo, tenemos a los Elena Chávez, una doña nadie. Pedro Ferriz de Con, uno nadie, y fíjate lo que dijiste, sí, sigue pensando verdaderamente que encontró el algoritmo por el que Xochitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, ganó las elecciones. Todavía, fíjate, todavía, seguramente se los pasó uno de esos marcianos que veía a su papá o con los que tenía contacto. Aparecieron también Loret y Broso. Loret y Broso aparecieron en un sketch ahí para darle la voz al presidente López Obrador, y eso significa lo que representa a López Obrador, Vicente. Es un gran negocio para todos ellos, es un negocio. López Obrador, les guste o no, lo quieran o no, sus apariciones ahí están, las de ellos, ¿no? Las de ellos. López Obrador es un gran negocio. Y nada más para presentar su libro, mira el revuelo que ha causado, Vicente. Imagínatelo en persona. Imagínatelo en persona. Y esto, Vicente, nada más debe llevarnos a comparar. Mira, reaparece López Obrador, el escándalo, con la reaparición la semana pasada del carnicero de Michoacán, Felipe Calderón Hinojosa. Reaparece y lo acusan de borracho, de mal comportamiento, lo acusan de no sentirse muy cómodos con Felipe Calderón, invitarlo a una cena accesible y políticamente neutra, sin temas que pudieran incomodarlo, pero ¿qué hacen? Se sienten incómodos porque es un borracho así, nada más para poner las dos imágenes en contexto, Vicente, ¿sí? Y también reapareció en redes sociales para decir que los gobiernos del PAN son los mejores que ha habido en este país. Y mira, Oye, nada Paco, más, ¿quién lo peló? Nadie. Sí, Paco, Vicente. pero aquí se aplica eso de si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? O sea, Absolutamente, Vicente. Pero mira, no, lo que quería hacer es el contraste más bien entre las apariciones de dos expresidentes, uno para presentar un libro que retrata a su manera, como tú quieras, la grandeza de este país, y ciertamente da a conocer algunos de sus logros que nadie lo puede negar, porque no solo es el INEGI, es el Banco Mundial. 13 millones de personas, 13.4 millones que salieron de la pobreza, 13% de la población que dejó la pobreza alimentaria, y que es un dato que se acaba de dar a conocer la semana pasada. Entonces tú ves la diferencia de presentación, un hombre que, un hombre que está estudiando, que está escribiendo, que está dando su visión de país, y él lo dice López Obrador, ya no es un hombre que ejerce en la práctica, pero ahora está analizando en el estudio. Ese es López Obrador. Y al otro tú lo ves. Dices tú bien, si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? Pero la diferencia de la presentación, Andrés Manuel López Obrador, un hombre que jala multitudes,
y tienes al otro borracho, ebrio, no lo digo yo, ahí están los señalamientos, pero, y luego tienes, apareció en un post y en una publicación del Universal para afirmar que los gobiernos del PAN han sido los mejores en los que va del siglo en México, con todas sus limitaciones y errores. ¿Y quién lo fumó, Vicente? ¿Sí? El 29 de diciembre le publicaron esas declaraciones en el Universal a Felipe Calderón. ¿Quién lo fumó? ¿Quién dijo algo? Y mira, tú recuerdas, Felipe Calderón, dice el Universal, el expresidente de México envió una carta de agradecimiento a Jorge Romero Herrera, quien acusó de ladrón, de mafioso a Jorge Romero Herrera, Felipe Calderón y Hinojosa. Entonces tú ves las diferencias de presentaciones. Andrés Manuel López Obrador, querían al diablo, se les apareció y mira qué muliza les acaba de poner. Reapareció Calderón y ¿qué hicieron? Nada, Vicente, porque es un tipo, es un don nadie, verdaderamente es un tipo invisible, es un tipo gris. Ese tema que seguramente el maestro Jaime Hernández va a tener, y mira, nada más déjame hacerte otro señalamiento para que llegue Jaime Hernández y luego llegue Norman Perl y para dejar la víbora chillando. Mira, eh, apenas llegó como encargada de despacho, Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República, ya puso a templar a todo mundo, a todo mundo. 3 cambios que son fundamentales. César Oliverio Aparicio sustituye a Alfredo Higueras Bernal como nuevo director de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, conocida como FEMDO, desde donde salían todas las filtraciones para intentar desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Héctor Elizalde Mora sustituye a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, que es nuevo director de la Agencia de Investigación Criminal, encargada de hacer investigaciones tramposas y mañosas. Y Laura Ángeles Gómez llegará a la oficina de la Oficialía Mayor para reemplazar a Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, que así se llama, desde donde salía la lana para corromper. Y esto es bien importante porque, mira, primero, ¿por qué se fue Gertz Manero de la Fiscalía General de la República? Bueno, hay muchas cosas, cada quien le puede dar su interpretación, la interpretación que quiera, pero con estos datos que te di, primero estaba infestada de corrupción. No fue solo su inacción para atacar el delito, la infiltración del crimen organizado era ya intolerable y la filtración de informes a periodistas como Carlos Loret de Mola y a periódicos como Reforma para pegarle al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la intencionalidad de desestabilizar. Y luego tienes a otros personajes como Alejandro Moreno Cárdenas que están quejándose en esencia, es la destitución. Vicente, pueden ponerle, es la destitución de Gertz Manero. ¿Por qué? Y tú lo dijiste cuando estabas hablando de él. Porque la Fiscalía General de la República lo investigó, debió haber presentado una solicitud de desafuero, no la presentó. ¿Por qué? Pues es claro que había negocios entre Gertz y Alejandro Moreno Cárdenas. Así que tienes ahí todo un cóctel de cambios. En 3 días, Vicente, viernes, sábado, domingo, reaparece el presidente. Así que querían ver al diablo, se les está apareciendo el diablo. Vicente, buenos días, Jaime, Norman, buenos días. Buenos días, mi querido Jaime Hernández. Ya llegó el maestro Jaime Hernández. Décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Hay que respaldarlo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, a las 14 horas tiempo de la Ciudad de México. No apto para cínicos. Así se llama su canal y así se llama el espacio. No apto para cínicos, con su compañera de vida, con sus ganas de aportar desde su trinchera independiente. Hay que respaldarlo al maestro Jaime Hernández. Pues reapareció el viejón y se les rozó el chiquistriquis a muchos, mi querido Jaime Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, caballeros. Fíjense que a mí lo que más me llamó la atención es que, parece mentira, no cabe duda que Andrés Manuel López Obrador es un personaje súper taquillero.
muy taquillero. Le remueve las entrañas para bien y para mal a malandros, a simpatizantes. Es increíble el poder que sigue teniendo Andrés Manuel López Obrador. A mí me llamó mucho la atención la reacción de influencers, políticos, youtubers, todo mundo hizo una transmisión en directo para comentar la reaparición, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero yo me quiero concentrar, porque a mí me pareció muy valiosa su intervención, más allá del impacto que ha causado en la piel, sobre todo de la oposición, y porque no sé si se fijaron en la amplia sonrisa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estaba feliz de la reaparición de Andrés Manuel, sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador le ha dado nuevamente ese voto de confianza que nunca ha hecho de lado, a pesar de las múltiples versiones de puñeteros, y cuando digo puñeteros, me refiero a que se la pasan haciendo puñetas mentales, asegurando que el grupo de Andrés Manuel ya no aguanta a Claudia Sheinbaum, quieren renunciarla, quieren apartarla, incluso han mencionado la posibilidad de enfermarla o eliminarla, así. Esto es lo que ha dicho, ¿cómo se llama don Paco? Este periodista de Nuevo León, que es el de Garza, Código, ¿cómo se llama? Ramón Alberto Garza. Ramón Ramón Alberto Alberto Garza. Garza. Ramón Alberto Garza. Bueno, Ramón Alberto Garza ha llegado a ese extremo de decir que desde el entorno de Andrés Manuel ya no la aguantan, los hijos de Andrés Manuel ya no la aguantan, hay una guerra intestina. Esto es pura estupidez, pura basofia. Bueno, pero yo quisiera destacar para mí lo más importante. Fíjense que es fascinante la labor a la que se dedicó Andrés Manuel López Obrador después de retirarse del poder, de la silla presidencial. Se ha convertido en una especie de gambusino a la casa de pepitas de oro de nuestra historia. Es impresionante. Dos datos a mí me sorprendieron, porque claro, es el primer descubrimiento, y yo creo que es un gran logro de Andrés Manuel como historiador y cronista, ha puesto al descubierto toda la leyenda negra que desde España nos impusieron y desde otros países para señalar que nosotros sacrificábamos a nuestros semejantes en la piedra, que les abríamos el corazón, y esto lo ha rechazado Andrés Manuel. Fíjense desde cuándo viene nuestra demonización. Y este hombre, que desde el inicio de la presidencia se encargó de abrirnos los ojos para ponernos al descubierto la forma en que el periodismo profesional fue asaltado por los grandes intereses corporativos en beneficio de los grandes señores de la oligarquía. Ahora nos cuenta cómo desde España fabricaron esta leyenda negra de mexicanos que le abrían el pecho. Dice, hubo jornadas, según consigna, en que decían que en un solo día a 8,000 y hasta 80,000 les abrían el pecho para sacarles el corazón. Todo esto ha sido falso. Para que vean hasta qué punto llegaron los españoles para crearnos una imagen de salvajes, de Oye, hombres oye, poco. Jaime, Sí, y luego, ¿por qué nos vamos a disculpar desde España, no? A exacto. lo mejor porque le metían los fierros del rey en la cara para marcar a los esclavos indígenas. Nada más por eso. Eso. Y documentándolo Andrés Manuel, por cierto, en El País, reaparece Andrés Manuel López Obrador, pide a los españoles leer su libro. Fíjense, es una herida ahí abierta, Jaime. No es un Yo tema ahí no, no, al no. olvido. Esta es la primera vez, y yo me pregunto, ¿cómo coño tenía que llegar Andrés Manuel López Obrador para descubrir esta narrativa falsa, esta difamación que se lanza sobre nuestros pueblos, y desde la conquista? A mí me dejó alucinado eso. Y lo que tú mencionas, la crueldad, cómo los marcaban en el rostro.
Y me llama mucho la atención que el país, que por cierto, el país ya se arrojó en manos de los conservadores, la selección que tienen de sus editorialistas de derecha, el titular, los titulares que usan, evidentemente el país está ya del lado derecho, escorado completamente hacia el lado derecho. Entonces, para mí que el día de ayer, yo estoy al pendiente de la publicación de este libro, pero yo creo que te ha revelado como un gran historiador, no un revisionista histórico, no, 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 no. Un tipo que, y esto de alguna manera contribuye a ennoblecer, a arrojar una nueva luz sobre nuestros orígenes, ¿eh? Porque esta historia de los españoles que se niegan a pedir perdón cuando sepultaron nuestros templos, desecraron a nuestros dioses, nos crearon una imagen de salvajes. Yo creo que este es el gran nuevo mérito de Andrés Manuel López Obrador, porque más allá, porque Dios mío, vi cada titular, por ejemplo, el Reforma hoy dice, amenaza con salir nuevamente a las calles. López Obrador, dices, ¿de dónde se sacan esas jaladas? ¿No? Este, no amenazó con salir nuevamente a las calles. Eso ya lo había dicho Andrés Manuel López Obrador desde que se retiró. Dijo, yo me voy a retirar, pero solo saldré de de su finca si acaso hay que defender a la patria o defender a Claudia Sheinbaum. Esas fueron lo dijo desde que se retiró. Y ahora no lo venden como un gran titular. Amenaza, amaga, no, y desde ahí, porque se acuerdan cuál era el cuentillo que nos lanzaban desde los programas de Atypical, toda esa gente, está escondido, no quiere salir. Ciro Gómez Leiva, no puede salir, la gente lo odia. Y dices, puta, ¿cuánto odio destila esta gente? Y mira, Andrés Manuel López Obrador ayer se limitó sencillamente a reiterar que permanece recluido trabajando ya en su segundo libro, Gloria, que le va a poner. Me encantó, por cierto, el título Grandeza, porque yo creo que habla de eso precisamente, cómo de recuperar la grandeza, la imagen de grandeza que los españoles se empeñaron en demonizar para convertirnos en salvajes, que nos salvó la cruz del catolicismo, ¿no? Santo cielo, de verdad. Mira que venirnos a enterar a estas alturas que lo de los sacrificios humanos era una mentira. Por eso me encanta este hombre, de verdad. Insisto, es como un gambusino que ahora se dedica a buscar pepitas de oro. Y otra de las cosas que me llamó, que me encantó, fue que reapareciera en medio de ese escenario bucólico, ¿no? Con el pavo real, con el sonido de las aves, con ese verdor es hermoso, hermoso. Este hombre es como si viviera en el paraíso, ¿eh? Y se lo merece. Vive auténticamente en el paraíso acompañado de su pavo real. Yo no sé si se dieron cuenta, es como si el pavo real se hubiera puesto de acuerdo para ponerse detrás de la silla y enmarcar el trono de don Andrés Manuel López No, no, Obrador. no, no le des ideas a la derecha, van a decir que hipnotizó al pavo real, por favor, Jaime. No, así como están de locos, por favor. Al rato van a decir que no es real, que es un robot. No, 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 no. Me encantó. Oye, otra cosa, la revelación de que ha venido 5 veces a la Ciudad de México, así, ahora sí que en la clandestinidad, ¿no? Y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Para venir a ver a su mujer, a su hijo, pero básicamente se la pasa ahora sí que enclaustrado, como un monje cartujo, escribiendo, y me ha parecido que está completamente repuesto. Lo veo incluso que ha bajado de peso. Se le ve muy bien, de verdad. Como suele decir Gerardo Fernández Noroña, larga vida a este hombre que de verdad le ha aportado tanto a su nación, le ha aportado tanto a su país. Y otro detalle, que utiliza teléfono de recarga.
Dices, Dios mío, ¿te acuerdas cuando en las ruedas de prensa decía que él tenía un iPhone 2500, un iPhone 300X? Dices, Dios mío, este hombre es genial, de verdad. A mí, de verdad, me encuentra. Para que veas, yo creo que en serio, son de los hombres que nacen cada 100 años, de verdad, que fue una delicia escucharlo. Y van a seguir las reacciones y van a seguir las tesis de que salió para, de alguna manera tratar, se van a inventar cualquier tontería los de la derecha, pero los ha dejado rabiosos, sin duda alguna. Definitivamente, déjenme también recibir a Norman Pearl, al maestro Norman Pearl. Recuerde, así como espero que respalde a las 2 de la tarde, no apto para cínicos, de lunes a viernes hay que apoyar a estos muchachones, a los tres, Paco, Jaime y Norman. Lo esperan de 7 a 9 en Norman Pearl TV, el canal Norman Pearl TV. Y mi querido Norman, ya no supe si estaba escondido en la chingada Andrés Manuel o perversamente esperó para el día de San Andrés para hacer enojar a la fachiza. ¿Qué otra cosa? Te lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Pedro, unidad, no hay que hacerle sombra a la presidenta, hay que respaldar a la presidenta. Dicen algunos que en la crisis de Morena reaparece López Obrador. A ver, ¿cuántos pinches videos ha hecho Vicente Fox y no la hacen de pedo? ¿Cuántas declaraciones de Felipe Calderón y el único pedo es él? No la hacen de pedo. ¿Cuántas veces hemos visto que Cedillo en entrevista o que le publican en España, López Obrador presenta su libro y genera todo esto, mi querido Norman, que lo convierte en tendencia? AMLO, Andrés Manuel López Obrador, grandeza, hasta creo que la chingada se convirtió en tendencia en redes sociales. Pues no, que el viejón ya estaba más para allá que para acá. ¿Cómo que un pendejo puso, descongelaron? No, güey, pues por fin, ¿a quién le creo? ¿A los que lo consideraban ya un muerto político? ¿O a los que dicen que nunca dejó de mecer la cuna? ¿Quién? Mi querido Norman, te escucho, buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente, Jaime, Paco, audiencia maravillosa de Sin Censura? Bueno, pues es la noticia del fin de semana, realmente la participación o la aparición pública por parte del expresidente López Obrador, pues es muy significativa. Cuando tú hablas de esas participaciones sistemáticas de Fox, de Cedillo, de Calderón y demás, pues no tiene nada que ver con un personaje de esta envergadura, ¿no? Hablar de López Obrador es hablar de un hombre que transformó la vida pública de este país, pero también es importante decir que en esta presentación que hace de su libro Grandeza, en donde él lo dice, trata de reivindicar a los pueblos, y creo que lo hace muy bien, originarios de México, pues él también aprovecha para dar un espaldarazo público y una unión con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien no solo le une una ideología y por supuesto que también como parte integral de un movimiento transformador, realmente el presidente hace, efectivamente, actúa políticamente como siempre lo hizo y lanza un mensaje de apoyo absoluto que todos los mexicanos hubiéramos esperado, ¿no? Porque, bueno, pues el presidente tiene una fuerza, una presencia impresionante, ¿no? El expresidente es el hombre, yo diría que en términos políticos es el más popular, el político más popular que ha habido en este país y sigue manteniendo su reinado. Así que es difícil que se le cuestione, ha sido bastante congruente con sus advertencias. Él dijo que se iba a retirar y se retiró. Él dijo también que iba a aparecer cuando presentara su libro y lo está haciendo. Y claro, siempre tendrá una carga política porque finalmente es un político. Él nació, vivió y habrá de morir
siempre con una gran carga política que irradia, porque un líder, un hombre político de esta naturaleza, alguna vez lo dijo Silva Herzog Márquez, el hijo, el opositor, dijo que López Obrador era un hombre que nacía cada 100 años. Y no sé, quizá podría extender esos plazos porque es un hombre incomparable, es un hombre que ha aportado tanto, pero lo más importante fue probablemente ese cambio, esa modificación en la conciencia política del mexicano que en muchos casos no existía. Ahora nosotros tenemos un sentido, le damos un sentido político a la vida y esto en buena medida se debe al expresidente López Obrador. Me entusiasma verlo, me entusiasma ver siempre su entusiasmo, siempre ha sido un hombre propositivo y a pesar de estar sin apariciones públicas, pues lo sigue manteniendo de una forma interesantísima, ¿no? ¿Cómo se mide la popularidad de un hombre? Bueno, pues se mide a través de los medios, quienes puedan hablar en contra, pero que no pasa, nunca pasará desapercibido. Y sí, ciertamente, como dice el maestro Jaime, es chistoso cómo ese escenario pareciera que había sido hecho deliberadamente con ese pavo real atrás de él, que por cierto extendía sus alas en el momento, yo diría, cúspide de la comunicación del presidente. Es algo interesante. Todo le sale bien a Andrés Manuel López Obrador porque lo merece. Me da mucho gusto verlo. El libro Grandeza, pues será un libro que será de cabecera para poder entender al México antiguo. Y yo creo que la aportación de él, una aportación objetiva, pragmática, mesurada, va a lograr que nosotros podamos entender mejor a nuestros ancestros y a nuestros actuales grupos indígenas. Qué importante es la participación de Andrés Manuel López Obrador, el compañero, el amigo, el político, el dirigente, el hombre que transformó este país, mi querido Vicente. Es un gusto verlo. Así es, y llega en momentos en los que dicen, hay crisis, enfrenta una crisis Claudia Sheinbaum luego del asesinato de Carlos Manso, hay crisis en Morena, no hay rumbo. Bueno, pues qué importante tener una guía. Bueno, nada más falta que sus odiadores digan que Andrés Manuel está en su lecho de muerte y que esto fue inteligencia artificial. Así de enfermitos están. Pero bueno, ya que estoy hablando del caso Carlos Manso, este diputado Bautista Tafoya, pues por más que se quiera lavar las manos, huele feo, muy feo el caso de estos cadáveres encontrados en sus terrenos, en la finca, no sé si es finca, pero terrenos, propiedad de este diputado Carlos Bautista Tafoya del Movimiento del Sombrero, dice que el mejor amigo de Carlos Manso, asesinado, el presidente municipal de Uruapan, y una persona muy cercana a Grecia Quirós, la actual presidenta municipal, viuda de Carlos Manso. Dice que investiguen las autoridades. Güey, te encontraron cadáveres las madres buscadoras en tus terrenos. Bueno, también veía que le decían, ¿y por qué no han presentado las denuncias contra Morón, contra Godoy, contra los que resulten responsables? Porque dice que a él no le consta. Pues el tiempo le está dando la razón a Noroña, que estos han escupido, con mucho respeto lo digo, veneno, sin ton ni son, y a la hora les va a tener que tocar, echarse para atrás o recular como lo están haciendo, o a lo mejor hasta disculparse. Mi querido Paco, qué extraño este caso del diputado Tafoya, ¿no? Cadáveres en sus terrenos. Válgame Dios. Vicente, mira, no es dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas. En realidad, la versión más sólida que hay es que él mandó llamar a las madres buscadoras para que revisaran ese terreno donde encontraron hasta ahora 4 cadáveres y él dijo que podía haber más. Si él mandó llamar
como es la versión, a las madres buscadoras, es que él sabía o está involucrado o es cómplice de la desaparición de no sé cuántas personas. Ya hemos señalado aquí que había señales de sobra de que Carlos Manso estaba vinculado al crimen organizado. Sí, estaba vinculado a cárteles del narcotráfico. Y ahí se da su batalla contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, ahora Carlos Bautista Tafoya, quien se dice heredero, ungido heredero del movimiento independiente del Sombrero, manda llamar a las madres buscadoras y encuentran 4 cadáveres y él dice que puede haber más. ¿Qué nos está diciendo? Que se está lavando las manos de algo que él hizo o de lo que él es cómplice, de la desaparición de personas. No es un juego, no es nada. Pide a las autoridades que investiguen, sí, que investiguen que algo que ya se le está viniendo la noche, ¿sí? Que él también está vinculado al crimen organizado en el en el vínculo de desaparecer cadáveres, de desaparecer personas, discúlpame, y sembrar los cadáveres. ¿Por qué en su terreno? Porque nunca pensaron que la cosa iba a llegar hasta ahí. ¿Para qué mandó llamar a las madres buscadoras? ¿Para qué? ¿Por qué no lo denunció a las autoridades primera? Por principio. No lo mandó porque fue un movimiento político. Así que, y luego, ¿por qué no denuncian a Raúl Morón? Porque no tiene nada, porque es invento de él, y fue invento de Carlos Manso y es invento de Grecia Quirós. No es que lo digamos ahora, lo dijimos desde el principio, desde mayo pasado, había cosas raras en Carlos Manso Rodríguez, ahora en su viuda también. Pero sobre todo en Carlos Bautista Tafoya. Eso está extrañísimo. Extrañísimo que tú mandes llamar a madres buscadoras. Creo que en mis terrenos hay cuerpos desaparecidos. No, espérate. Eso debe llevarnos a sospecha. Así que se le está cayendo el teatro, siente pasos en la azotea. Y para mí, nada más con este encuentro de 4 cuerpos en terrenos del diputado Carlos Bautista Tafoya, es sospechosísimo y a mí me da para decir que él está vinculado al crimen organizado. De otra forma, yo no explico por qué, en vez de llamar a las madres buscadoras, porque no hizo una llamada a las autoridades correspondientes, pues porque lo iban a investigar. Entonces está buscando una salida, pero para mí esto es altamente sospechoso, Vicente. Hay que tener mucho cuidado con Carlos Bautista Tafoya, del movimiento del Sombrero, que además, fíjate, otra agravante, él y Grecia Quirós están monetizando la muerte de Carlos Manso Rodríguez, que tampoco, como dijimos, era una persona muy, muy valiente, tenía intereses políticos e intereses muy oscuros, y hoy se les está cayendo ese teatro, Vicente, monetizando, encontrando cadáveres. Yo digo, cuidado, porque hay algo sospechoso, Vicente. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Norma, buenos días. Jaime, buenos días. Vicente, aquí estamos al pendiente. Muchas gracias, mi querido Paco. Voy con Jaime. Bueno, déjenme hacerlos reír un rato. En un chacaleo en la Feria Internacional del Libro, tengo entendido que fue allá en Guadalajara, destapó el presidente del PAN, el líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, fue en Guadalajara, en la FIL, a una panista rumbo al 2030 por la presidencia de la República. A ver, Ceci, su video número 14, por favor, háganos ese gran favor para reírnos un rato, Ceci. Écheme la mano. ¿Tiene fichas el Partido Acción Nacional para el 2030? Claro, muchas. Para empezar, nuestras 3 magníficas gobernadoras, nuestro gobernador. Por supuesto, incluyo a nuestros coordinadores parlamentarios. Aquí formalmente menciona la hoy presidenta del Congreso. Tenemos muchísimos perfiles en el PAN. Destapó a Kenia López Rabadán para el 2030. Xóchitl Gálvez,
Kenia López. ¿Qué sigue? ¿Lili Telles para presidenta? No, qué cosas. Y luego dice Jorge Romero, en el 2030 vamos a sacar al cártel de Morena. No, qué cosas con estos sinvergüenzas. A ver, Ceci, por favor, écheme la mano. Su video número 1. Decimos a todo México que el cambio sí es posible, por más que te quieran convencer de lo contrario. El PAN tiene una responsabilidad gigantesca frente al momento que vive el país. El PAN es el único partido con la fuerza, la organización y las ideas para ser la gran alternativa de México en 2027 y 2030. Hasta el oficialismo subconscientemente nos lo reconoce y millones de personas en México nos apoyan y creen en nosotras y nosotros. Entonces, mi hermana y hermano, es cuestión de creer en nosotras y nosotros mismos, en que sí somos capaces de remontar esta situación por más compleja que se vea. No tengan la menor duda, si trabajamos unidas y unidos y con estrategia, en el 2027 vamos a recuperar los equilibrios en la Cámara de Diputados. Y en el 2030 vamos a sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional. ¡Que así sea! A ver, nada más faltó, hermanos, hermanas, es designio divino que el PAN regrese a gobernar México. Amén. Perdón, para los creyentes, discúlpenme, pero así sonó. Como líder de una secta, como... Y luego, en fin. Bueno, mi querido Jaime, súmale una conversación telefónica entre Maduro y Trump. Mandó cerrar los cielos venezolanos Trump arbitrariamente, todo parece indicar. Súmale, pues tú vele sumando lo que consideres, mi querido Jaime. Bueno, empecemos por esta descabellada idea de deslizar o poner sobre la mesa la candidatura de Kenia López Rabadán. Esto te demuestra hasta qué punto Jorge Romero va dando tumbos con un discurso completamente errático, porque un día te propone a Ricardo Salinas Pliego, al otro día a Kenia López Rabadán, a Xóchitl Gálvez, o sea, básicamente no tienen ni la más remota idea de quién pueda ser el más competitivo. Y además una cosa interesante, ellos deciden a dedo quién puede ser, ¿no? Porque el sistema de Moreno, con todas y sus precariedades y todos sus defectos, tiene un carácter más democrático. Entonces, yo creo que a estas alturas ni ellos saben realmente quién les va a ayudar a sacar el buey de la barranca. Kenia López Rabadán, por supuesto, es la eterna plurinominal, es una mujer que ha soñado, yo creo que desde que era niña, en ser presidente de la República. Imagínate al país bajo el yugo de esta mujer. No, líbrenos, Señor, de verdad. Esta mujer nos anexaría a Estados Unidos. No, de verdad es que es impensable. Yo nada más se me pone el pelo, la piel chinita, nada más de imaginar a esta mujer como jefa del Ejecutivo. Porque ha sido una mujer golpeadora, ha sido una mujer que le han importado muy poco las formas democráticas. Así es que yo creo que es una invitación al sarcasmo decir que la señora Rabadán va a ser candidata a la presidencia, lo mismo que Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Ahora, pero insisto, esto te demuestra hasta qué punto el PAN está completamente perdido, no sabe por dónde, no ha encontrado la salida. Y no ha encontrado la salida porque es un adicto al dinero. Es un adicto, ese partido es un partido adicto al dinero, a la corrupción. Y rescatar a un partido adicto al dinero y a la corrupción es un tema casi insalvable en el caso del PAN.
Por otro lado, lo que sí es preocupante es lo que sigue ocurriendo en Venezuela. Estados Unidos no solo ha, es que en el curso de las últimas horas es alucinante lo que está pasando. Donald Trump primero, de forma ilegal, dice que queda cerrado el espacio aéreo de Venezuela. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Un presidente de Estados Unidos no puede decidir o decretar el cierre del espacio aéreo a su voluntad de otra nación. Eso para empezar. En segundo lugar, hoy se ha sabido que entre los primeros muertes de las famosas lanchas, se han filtrado informes en el que el secretario del Departamento de Guerra ordenó la liquidación de toda una embarcación de 11 personas y tras el primer ataque, por cierto, están utilizando armamento que está cotizando en la bolsa. Incluso hoy se sabe que hay muchos militares apostando porque el negocio de la guerra se ha convertido en un tema que está prácticamente es lo que impulsa a toda esta gente a seguir apostando por la guerra, porque hoy se sabe que desde Donald Trump, Witkoff, su yerno, están haciendo muchísimo dinero. Bueno, el tipo de armamento que están utilizando para deshacerse de las embarcaciones es un armamento nuevo que están probando, un armamento que está cotizando al alza. Pero hoy se sabe que después de asesinar a 9 de los tripulantes, quedaron sobreviviendo 2. Bueno, los ordenó rematar. ¿Qué significa esto? Que primero, Estados Unidos no está en guerra con Venezuela ni con otro país de América Latina. Lo que han hecho es un crimen, así, una ejecución extrajudicial, y alguien tendrá que rendir cuentas por estos crímenes. Es particularmente el señor Pete Hegseth, que no podrá acogerse al que tuvo que obedecer la orden de su presidente, que tiene, se supone que está blindado. Y luego tenemos otras dos historias que tienen que ver cómo el diario The Wall Street Journal le está sacando realmente es una historia tremenda, pero déjenme, es una historia que ya más o menos se sabía. Donald Trump nunca desaprovechó la oportunidad para decir que había hablado con con Vladimir Putin, para hablar de la paz y del día después de la paz en Ucrania. Y se había dicho que incluso había llegado a un acuerdo, podía llegar a un acuerdo para explotar las tierras las tierras raras, las famosas tierras raras. Pero conforme avanza Rusia, ese acuerdo se le va yendo de las manos. Entonces, ahora lo que está trabajando su enviado Steve Witkoff junto con Vladimir Putin es el tema de la reconstrucción en Ucrania. Miren, ganar dinero, no la guerra, el verdadero plan de Trump para la paz en Ucrania. Entonces, tú sabes que actualmente, desde que Estados Unidos ordenó y la Unión Europea ordenaron sanciones contra Rusia, se congelaron 300 mil millones de dólares de fondos del gobierno ruso en bancos de Europa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En estos momentos se están disputando esos 300 mil millones de dólares Donald Trump y los europeos. Donald Trump los quiere utilizar para reconstruir y beneficiarse de esos 300 mil, pero los europeos dicen que ellos que tienen congelados, van a utilizar ese dinero. Vladimir Putin ya les dijo a los europeos, les dijo, ustedes toquen ese dinero y van a ver cómo nosotros respondemos. Eso es del gobierno ruso, pero los europeos siguen tanteando su suerte, creyendo que Putin no los va a atacar, que no va a tocar medidas represalias, pero Vladimir Putin ha dicho que va a actuar con todo. Ahora, resulta muy interesante que el Wall Street Journal esté publicando esta serie de historias que dejan entrever que el verdadero interés de Donald Trump es ganar dinero. ¿Por qué digo que es interesante? Porque The Wall Street Journal pertenece ¿a quién? A un señor que se llama Rupert Murdoch. Y en muchos sentidos, dentro de Estados Unidos y los europeos, existe el convencimiento de que Donald Trump los traicionó,
de que Donald Trump es el candidato manchuriano que impuso Rusia para no solamente por imponer sus condiciones al fin de la guerra en Ucrania, sino que también para ayudar a recuperar a Rusia su posición en el mundo. Y en eso está Donald Trump. En Estados Unidos son muchísimos los que se consideran traicionados. La Unión Europea, claro, es la lectura de Occidente, porque muchos dicen que el verdadero culpable de esta guerra es Vladimir Putin y no Estados Unidos. Pues no, señores, desde que Estados Unidos y la OTAN traicionaron el acuerdo en el año de 2002, cuando le pidieron a Mikhail Gorbachev reunificar Alemania, Mikhail Gorbachev les dijo, sí, de acuerdo, es importante que se reunifique la Alemania, pero a cambio ustedes no me van a extender el perímetro de acción de la OTAN. Y fue lo primero que violaron y por eso Rusia está en guerra ahora en Ucrania. Y ya va a llegar, ya le queda poco tiempo porque va a llegar ya nuestra presidenta. Así es, a las 2 de la tarde de lunes a viernes, no se olvide apoyar a Jaime en No Apto para Cínicos, @Jaime Journo en Twitter, hay que respaldar los esfuerzos. Y mi querido Norman, voy contigo para cerrar. Pues ya una muy breve síntesis de algunos temas. Por ejemplo, Kenia López Rabadán tendría la posibilidad de recibir un voto por primera vez en su vida. ¿Cómo Así estás? que, buenos días. Bien, muy bien.